hermanos en Cristo entiendan que Jesús era un hombre semejante a todos los hombres en cuanto a la naturaleza de Adán. ¿En qué era semejante a nosotros? Pues que era hombre. Y todos los hombres tenemos algo que nos distingue, ¿verdad? Como a las mujeres tienen algo que los distingue. Que las distingue. Las mujeres tienen algo que las distingue. El día que usted ve a un hombre salir así, usted duda si es hombre. Sí. Entonces Jesús era un hombre. Jesús orinaba. El sistema religioso es tan hipócrita que pretende mostrar a un Jesús diferente a lo que Dios quiere que nosotros lo entendamos, para que nosotros entendamos si Jesús pudo, porque yo no. Si Jesús pudo, porque yo no. La palabra semejanza, cuando Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Alguien dígame, ¿cuál es la semejanza nuestra igual a Dios? Espíritu, espíritu. No se trata que un espíritu gordo, un espíritu flaco, un espíritu simpático, espíritu. Nosotros somos dioses. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Si somos espíritus semejantes a Dios, ¿qué somos? Dioses. Dioses. Pero tenemos un problema. Estamos atrapados en este cuerpo de pecado. Estamos atrapados en este cuerpo. Y necesitamos que Dios envíe su espíritu para que se vaya formando, no aquí en el pecho, sino dentro en el corazón. Del lado derecho. El corazón del alma, para que entonces ya el espíritu que le dio vida a este cuerpo se junte con el espíritu que Dios envió y comenzamos a ver la victoria. Si no hacemos eso, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a ser unos religiosos más que venimos y ya pensamos que somos creyentes. Entonces, la palabra semejanza en el griego es homoíos, H-O-M-O-I-O-S. Ahí está en la síntesis. Homoíos. Lo puede leer también homoios. Porque la I tiende a parecerse al sonido de la Y. Homoios. H-O-M-O-I-O-S. Homoios. Es decir, nosotros todos los hombres somos semejantes. No nos parecemos, pero somos semejantes. Porque el hombre se distingue por las facultades, la figura, la forma, lo que tiene el hombre. Igual que la mujer. Pero somos todos. Somos semejantes. ¿En qué somos semejantes? Somos lo mismo. No, somos como hombres. Somos semejantes, todos tenemos lo mismo. ¿Usted no ha visto un hombre con 3 nalgas? O sea, todos tenemos lo mismo, 2 nalgas. Esa es la semejanza. Esa es la semejanza. ¿Me explico? Sí. Yo lo entendí. Tú lo entendiste. Correcto. ¿La semejanza es a nivel de cuerpo físico? No, hombre, no estamos hablando de espíritu. El espíritu de nosotros es igualito. Todo igualito porque es un espíritu que salió de Dios igualito. El espíritu que está en nosotros. El espíritu que nos da vida es igualito. Igualitos. Cuando dice iguales en... Semejante, estoy hablando de la palabra semejante. Por eso, porque la palabra semejante es... Que se semeja. Que se asemeja, que tiene las cualidades físicas. Depende, si hablamos de lo espiritual, lo espiritual. Si hablamos de lo almático, lo almático. Si hablamos de la carne, del cuerpo, es igual. Pero cuando dice conforme a su semejanza, que dice Dios, somos iguales. Depende a qué semejanza esté hablando. De eso vamos a hablar ahora. Depende a qué semejanza esté hablando. ¿Estamos? Depende de qué semejanza. Por ejemplo, yo ahorita dije,
Los hombres somos semejantes, tenemos la particularidad, los hombres orinamos por lo mismo que orinamos todos, no. En eso somos semejantes en cuanto a la carne. En cuanto al espíritu somos semejantes porque todos salimos de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando dice, yo te necesito bien concentrado. Cuando dice que somos semejantes, Dios envió a su Hijo en semejanza ¿de qué? Bueno, ténganlo presente. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Después vamos al 14, después regresamos al 11, 12 y 13. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, el verbo era Dios, ¿verdad? Ok. El verbo en el principio era con Dios. O sea, el verbo no tenía humanidad. ¿Sí? No tenía humanidad. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Fue hecho carne semejante a la mujer o al hombre? Semejante a nosotros. En ese aspecto, Jesús era semejante a cualquiera de nosotros. No lo dejo para allá. Ciérrale la puerta. Estamos en una enseñanza que se necesita de mucho cuidado. Para que usted entienda el por qué Dios habla de la semejanza de Jesús con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne. Okay. Ahora, cuando el verbo fue hecho carne, ya el verbo tenía humanidad. Cuando el verbo fue hecho carne, ya el verbo no estaba con Dios. Estaba separado de Dios. Al salir de Dios, ese verbo, el verbo queda separado de Dios. Ese espíritu era el verbo, era Dios, que estaba con Dios, quedó separado de Dios. Esa palabra importante era, o sea, ya no es. Ahora, nosotros, cuando Dios nos creó, estábamos con Él. Somos dioses. Estamos ahí, la misma sustancia. Somos dioses. Les repito, si nos comparamos con el mar, somos el mar. Cada uno de nosotros fuéramos mar. Una gota. Mar. Fuéramos mar, no mar. Porque tú no ves. Tú ves el mar. Nosotros éramos mar. Tú no dices que hay una gota, hay un pez. Es mar. Cuando tú te metes al mar, estás metido no en el mar. Sea la playa, sea adelante atrás, pero estaba en el mar. Ayúdate. Si tú sacas un jarro de agua, ¿de dónde lo sacaste? Del mar. Queda separado del mar. Cuando el verbo entra a formar parte de este hombre llamado Jesús, el verbo ya no estaba con Dios. Seguía siendo Dios, pero ya no estaba con Dios. ¿Pero quién era Dios? Jesús, no, el verbo. Jesús era un hombre igual que nosotros. Ahora le voy a decir cuál es la semejanza que los religiosos hipócritas no quieren entender. Ahora el verbo es un hombre. Igual pasó con nosotros también. Dice el versículo 11. A lo suyo vino. ¿Quién? Jesús. El verbo hecho hombre.
Ya era eso, pero tengo que decirle que siempre el verbo está ahí. A los suyos vino. Los suyos, ¿quiénes son los suyos? Él vino a los suyos, él vino a salvarlos. Él sabía a qué venía él. Pero los suyos, los judíos, él nunca le predicó a los gentiles. Nunca le predicó a los gentiles. Él, cuando ya iba a partir, fue que mandó a predicar a los gentiles. Es más, cuando él mandó a los discípulos, le dijo, no vayan a los gentiles, porque no era el tiempo de predicarle a los gentiles. Entonces, si la gente no ve los tiempos y coge y dice, pero Jesús dijo que no fueran a los gentiles. Sí, pero eso fue antes. Por eso yo les digo, cuando uno no sepa de algo, mejor no hable, pregunte, para que no haga el ridículo. Los suyos no le recibieron, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tan pronto tú crees la primera palabra que te hablen de Dios, llega la simiente de Dios, comienza a engendrarte Dios como hijo y ya tú eres, tienes el sello del Espíritu Santo y ya tú fuiste engendrado espiritualmente. Ahí ya cambió el tiempo. El tiempo en que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Obviamente a los gentiles. aquí claro, no solamente, aunque él está hablando a los suyos, pero los suyos no, más a todos los que le recibieron, judíos o gentiles, él les da la potestad de ser. 13. Los hijos de Dios no los engendra ningún hombre. Los hijos de Dios los engendra Dios. Los engendra con su simiente incorruptible. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Entonces, tenemos ahora al verbo, ubíquese. Tenemos al verbo viviendo como ¿qué? Como hombre, ¿cierto? Pero el verbo todavía estaba separado de Dios. ¿Sí, Rafael? ¿Cómo estaba el verbo? ¿Ah? Separado de Dios. El verbo quedó separado de Dios. ¿Qué separaba al verbo de Dios? Un hombre igual que cualquiera de nosotros. Versículo 16. Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, lavado para poder iniciar su ministerio sacerdotal, subió del agua donde lo estaba bautizando ¿quién? Juan. Y mira lo que pasó. Los cielos fueron abiertos. ¿Y vio a quién? Al Espíritu de Dios, que venía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Inmediatamente cuando él pone allí el Espíritu Santo, el Espíritu lo pone allí, ya a ese hombre llamado Jesús lo engendró. Ya lo había engendrado como en el vientre de María, pero como hombre. Pero aquí dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Hechos 10, versículo 38. Pastor, Dígame. cuando fue a lo suyo, aún no había recibido. ¿Quién es? Todo. Ajá, Freddy. Cuando a lo suyo fue y no recibieron. Él todavía no había recibido el Espíritu. ¿Cuándo qué? Cuando fue a lo suyo. Cuando él va a lo suyo, Ajá. los suyos no le recibieron. Ya él había venido a hablarle. Ya le había venido a hablar, Ya, pero ya claro. con el Espíritu que había recibido, ahí es donde dice. Sí, es que el capítulo, no te dejes engañar por el capítulo, porque mira, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, cuando él comenzó a hablarle a los judíos no le recibieron. Porque él empieza a hablar una vez que recibe, o sea, ya crea su. Claro. Pero en el capítulo 1, Juan lo está diciendo así, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿No le recibieron qué? Lo que hablaba. No le recibieron. Eso que hablaba era ya que tenía el Espíritu, Ya tenía el Espíritu, claro. Pero en el capítulo 1 no dice lo que está diciendo acá. Ahora acá se está mostrando, allá estaba hablando Juan, aquí está hablando Mateo, ¿verdad? Los diferentes tiempos, lo que tenemos es que tener presente esa situación que está pasando. Ahora en Hechos capítulo 10, el versículo 38, observa, cómo Dios ungió. Esté en Hechos, no quiere decir, ahora que Dios ha ungido, no. Lucas está hablando en Hechos, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente. Cómo Dios ungió, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Escuchen. Y cómo este Jesús de Nazaret, después de haber recibido el Espíritu Santo, pudo hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Por cuál razón? Dios estaba con él. Antes de recibir el Espíritu, el verbo que estaba ahí, el verbo que era Dios, pero había quedado separado de Dios, Jesús no podía hacer nada. Ni siquiera iniciar su ministerio. Ni siquiera iniciar su ministerio. Cuando recibe el Espíritu, comienza su ministerio. Ahora ya el verbo tiene comunión ¿con quién? Con el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Cristo. Cristo significa el ungido, el enviado de Dios. Entonces, el Espíritu fue lo que envió Dios para que ungiera a quién? A Jesús. Y el verbo ya tenía comunión, ya el verbo ya no estaba separado de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Es un proceso que ustedes tienen que mirar. Lamentable y desgraciadamente el sistema religioso los engañó. Y toda la gente que se congrega por allá, ellos aseguran que tienen al Espíritu Santo. Y ni siquiera saben cómo creer. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y cómo Jesús de Nazaret, ya ungido con el Espíritu Santo, pudo hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué razón? Porque ya Dios estaba con él. Entonces, no hay quien diga, pero ya el Espíritu estaba con él. Sí, pero el Espíritu quedó separado de Dios. Entonces la gente, en su afán de discutir y poner protagonismo y querer mostrar que también saben y hablan, cada vez que hablan, hacen el ridículo. Yo les recomiendo a todos ustedes, de una profesión que usted no sepa, no se ponga a hablar. Pastor, Dígame, ¿dónde están los micrófonos? Dígame, alce la voz y dígame. Pastor, en la actualidad nosotros somos ese espíritu creado por Dios. Nosotros tenemos el espíritu. ¿En qué diferencia hay entre el espíritu de nosotros y el verbo? Que el verbo siempre existió. Nosotros fuimos creados. Cuando fuimos creados, Dios nos creó a su imagen. Somos dioses. Nos falta tener esa parte que tuvo Jesús cuando recibió Ya se está formando. para poder estar otra vez. ¿Cómo? Me perdí. Que actualmente nosotros como espíritus creados por Dios, que fuimos creados, fuimos predestinados antes de... Tan pronto entramos en mamá, quedamos separados de Dios. Entonces actualmente necesitamos esta palabra, este espíritu para volver a tener ese... Necesitamos recibir la palabra, guardarla en el corazón, creerla,
para que el espíritu se vaya formando. Y podamos- No es como te lo metieron allá, que ya tienes al Espíritu Santo, te impusieron las manos y todo ese poco de morisquetas. No es otra cosa que morisquetas, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Puede decir que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, volvemos a estar unidos con el Verbo. En la medida que con el verbo, sí, con el verbo, con Dios, porque ya el verbo está allá. El verbo regresó allá. Ok. El verbo está con Jesús ahora en un cuerpo glorioso. Ya es Dios en espíritu y Dios en cuerpo. Y el destino de nosotros es que vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Pero si hacemos lo que Dios nos manda. El venir aquí es apenas un paso para buscar y lograr lo que necesitamos para que nos pase lo mismo que a Jesús. Romanos 8, versículo 3. ¿Qué hablamos ahorita? Por ejemplo, ¿en qué somos semejantes todos los hombres que estamos aquí? Diga, todos orinamos igual. ¿Cierto? Sí. Todos orinamos igual. Usted no orina por el sobaco, ni orina por la oreja. ¿Me explico? Yo hablo esto porque yo necesito que usted entienda lo que yo le estoy diciendo y lo que le voy a decir. Voy a leer, y aquí está la clave. Aquí está la clave, lo voy a dejar que ustedes lo descubran. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado Dios condenó al pecado en la carne. ¿En qué era semejante Jesús con nosotros? Ahí está. En eso es semejante. En eso es semejante. La misma carne de pecado que tenemos nosotros la tenía Jesús. Gálatas 4:4. Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, lo parió una mujer, genética humana, semejanza de carne de pecado. María, pecadora. No solamente tenía carne de pecado, sino que María era pecadora como todos los humanos. ¿Sí entendieron ahora que sí era semejante a nosotros? ¿En qué era semejante? En la carne. Y eso es lo que más tratan de taparle. No, pero que era una carne pero diferente a la nuestra. ¿Diferente en qué? Lo que era imposible para la ley. Por cuanto la ley que le dio a Moisés era débil según la carne. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo semejanza de carne de pecado. ¿En qué se parece Jesús a todos los hombres? En la naturaleza de la carne. La naturaleza pecaminosa. La diferencia es que Él nunca pecó. ¿Ya entendiste? Lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado que estaba en la carne, no en Jesús. Y a causa del pecado, Dios condenó al pecado. ¿En dónde? En la carne. ¿En la carne de quién? La de Jesús. Condenó al pecado. ¿Para qué? En el momento que Jesús está en la cruz, vienen y le meten todos los pecados de la humanidad. Todo el esmema. Por eso, escuche esto. Cuando va a recibir los pecados de todos nosotros, Cristo, el Espíritu,
con el cual él había sido ungido, se sale. Y él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Al rato, cuando él muere, el verbo se sale. Y allá en la cruz queda el estigma con todos los pecados que Dios condenó en esa carne. Amén. Dígame. Repítame ese pedacito. Ya, otra vez. Jesús está crucificado. De pronto él siente que sale aquel que lo ungió, aquel que lo unió, se unió con el verbo. Entonces él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque los pecados nuestros, el estigma, todo eso se metió ahí. Dios había condenado el pecado ahí. Y entonces cuando van a entrar los pecados, el espíritu con el cual Dios había ungido a Jesús se sale. Y él queda, dice, oh, no siento la unción, no siento el poder. Y entonces digo, viendo que todo estaba consumado, entregó su espíritu. Ahí quedó Jesús. Jesús quedó con el verbo, que era el que le dio vida. Cuando él muere, ¿qué es la muerte? Se separa el espíritu del cuerpo. Quedó el cuerpo ahí en la cruz, el verbo se salió. ¿Qué quedó allá? Un prepucio lleno de todo. Cuando usted entienda esto, usted va a sentir pasión por Jesús, lo que Él hizo. Hasta ahora la gente ve a Jesús como una historia y ya. Los pecados que ni siquiera habíamos cometido, ya se le encargaron a Él. Esa fue la circuncisión de Cristo. Quedó. Hebreos 2, versículo 9. Después brincamos al 14 hasta el 18. Pero vemos a aquel, refiriéndose a Jesús, que fue hecho un poco menor que ¿quién? Que los ángeles. Sin embargo, vemos a Jesús como, diga, coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios Jesús gustase la muerte por todos. Acabo de decir ahora. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de qué? Carne y sangre. El verbo participó de lo mismo. ¿Tenía Jesús carne? ¿Tenía Jesús sangre? ¿Era semejante a nosotros en ese respecto? ¿De quién es la sangre que está en ti? Diga, de mi Padre. ¿De quién era la sangre que estaba en Jesús? De su Padre. Que la sangre era diferente, pero tenía sangre. La semejanza está en la sangre, no de quién era. ¿No entendiste? ¿No entendiste? No, sino que te dice que la sangre es del Padre, yo no tengo la sangre de ninguno allá. ¿De quién era la sangre que tú tienes en tu cuerpo? De tu Padre. ¿Y de quién era la sangre que tenía Jesús? De su Padre. De su Padre. El único que tuvo sangre de Dios fue Él. Los demás todos tenemos sangre de papá. Todos. Pero tenía sangre. Era semejante a nosotros porque nosotros teníamos sangre y Él que tenía sangre. Nosotros teníamos cuerpo y Él tenía cuerpo. Eso era semejanza. En esa es la semejanza. En nuestra carne hay pecado. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. En la carne de Él había pecado, pero no era que Él había pecado, sino la sangre, la carne. Era una carne de pecado, una carne que viene de Adán, por genética.
Él pudo, por eso fue que pudo ser tentado en todo. Estamos en el 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, que la manera en que Él iba a destruir al diablo era cuando Él, como una serpiente, iba a quedar allá con todos los pecados, y todos los pecados de nosotros fueron puestos en Él. Regresa un momentico ahí a Romanos 8:3, Jorge. Es importante que tú entiendas esto. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley ¿cómo era? Débil en cuanto a la carne. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Versículo siguiente. Porque estamos en Romanos, Jorge. Romanos 8:4. Leímos en el 3, que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios condenó en la carne de Jesús, condenó al pecado. ¿Cuándo se cumplió la condena? La cruz. ¿Sí? Sí. Yo tengo que ser un predicador bien malo. Aquí la gente no me entiende. Es que yo veo muchas distracciones. Otra vez. ¿Qué es lo que tengo que repetir? Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, la ley del pecado y de la muerte, lo que era imposible para esa ley, porque esa ley era débil por la carne, porque esa ley nadie la podía cumplir, porque el solo hecho de tener el pecado en la carne ya no se podía cumplir. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Y a causa de ese pecado, Dios condenó al pecado de todos nosotros, los condenó ahí. Cuando Él muere, ahí van todos los pecados nuestros. Amén. Por eso es que cuando entendemos que con Cristo estamos juntamente crucificados, entonces tengo que andar conforme al Espíritu. Porque si ando conforme a la carne, es lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley, del pecado y de la muerte, se cumpla en nosotros cuando andamos conforme al Espíritu. Porque cuando andamos conforme a la carne, esa ley nos mata. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, que decimos una mentira, entre otras cosas, mentiras. Hermanos, vamos a dejar de decir mentiras, hermanos. No vamos a prometer algo que no podamos cumplir. No vamos a decir mentiras. Miremos eso, que cada vez que decimos una mentira, la ley del pecado, de la muerte, se apodera de nosotros, nos mata. Entonces a veces no sabemos por qué nos pasan tantas cosas, porque es que hemos metido tanto pecado en la carne, por decir mentiras, por decir cosas que no son, por coger rabia, por salirnos del área espiritual en el que siempre debemos estar. No andes conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne, ¿qué hace la ley del pecado y de la muerte? ¡Nos mata! Cada vez que decimos una mentira, estamos muertos. Cada vez que nos encoñetamos y lanzamos aquellas palabrotas, la ley nos mata enseguida. Por eso, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros,
cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, la ley dice, no puedo hacer nada. Está protegido. Está protegido. ¿Sí se da cuenta qué pasa, hermano? No se trata de llegar y sentarse en una congregación y hacer ahí el paro, el plante y tal. Ah, esto ya es tremenda prédica, ¿qué tal? No es esto, hermano. ¿Sabes por qué yo les digo esto? Porque yo no quiero tener una congregación de hipócritas. Yo quiero tener una congregación que dé testimonio de fe. Porque a eso me ha llamado Dios. Yo no vengo a robarle la plata a nadie. Al contrario, yo estoy luchando para que ustedes todos llegue el momento que sean enriquecidos en todo. Esa es una esperanza que nosotros debemos tener bien clara y recordárnosla todos los días y a cada momento. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios le tocó hacer dos juramentos. Un juramento a Abraham, nuestro padre, y otro juramento a nosotros. Interpuso juramento. Porque Él, a los herederos de la promesa que somos nosotros, queriendo mostrar mucho más la inmutabilidad de su consejo, que el consejo que Él dio para que nosotros pudiéramos creer, eso es inmutable. Bébete el agua y creerás. Amén. ¿Está bien? Amén. Pastor, está bien, lo que no me gusta es el tono suyo, pastor, se lo digo así con el perdón de usted. Y a Judy se ría, antes Judy no se reía, antes Judy le pasaba como a Mary, que Mary Vargas, no sé qué tengo yo con Mary Vargas, con Mary Machuca. Esa mujer me odiaba. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que tú me odiabas también por ratico. Pero ya ahora te ríes, ¿por qué? Porque estás entendiendo, disfrutas de lo que estás entendiendo. ¿Entiendes más que tu hermano? Explícale. Estamos en el versículo 4, vuélvete al versículo 3. Escuchen, hermano, había algo imposible para la ley. Era imposible por cuanto era débil la carne. Dios enviando a su Hijo. ¿Quién era el Hijo? Jesús. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios condenó al pecado en la carne de Jesús. Digo, los condeno ahí, porque cuando mi Hijo vaya a la cruz, ustedes quedan libres del pecado. Nosotros estamos libres de pecado objetivamente. Objetivamente. Pero subjetivamente, con la mentira y el rollo y la soberbia y la arrogancia y toda la rabia, el temperamento, la ira, el enojo, la gritería, con todo eso dañamos lo que Dios quiere. La pena es otra sinvergüenzura de mí. Sí, la pena, y es que hermano, yo no le dije porque es que me da pena. Eso es soberbia. Sí. Hebreos 2, versículo 9 otra vez. Vamos bien de tiempo, vamos a salir temprano. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase Jesús la muerte por todos nosotros. 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Usted tiene carne, levante su mano. Levántela, no le dé miedo. Usted tiene sangre. En eso era él semejante a nosotros. Él tenía la sangre de Dios, tenía sangre. Y él tenía un cuerpo igual al nuestro. Esa es la semejanza. Los hijos participamos de carne y sangre. El verbo participó de lo mismo. Carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? El diablo. Y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche, porque no socorrió Dios a los ángeles. ¿A los ángeles? Los ángeles caídos. No los socorrió Dios. ¿A quiénes socorrió Dios en la cruz? ¿A quién? A la descendencia de Abraham. A los descendientes de Abraham, que Dios le hizo un juramento. La misma bendición con abundancia que le hice a Abraham es para ustedes. Y les juro a ustedes, mi consejo para que ustedes crean es inmutable. No hay otra manera de creer si no te bebes del agua de mi palabra. Juramento. Juramento. O sea, yo le voy a decir, hermano, por ayudarnos. Cuando usted no quiere leer, te está desconociendo, ignorando la sangre de Jesús. 17. Por lo cual, este que vino a salvarnos, vamos despacito, debía ser en todo semejante a nosotros, que somos sus hermanos. Él debía ser en todo semejante. ¿En qué iba a ser semejante? Un hombre iba a tener todo lo que tenían todos los hombres. La carne igualita a la de nosotros. En todo era semejante. ¿Tenía dientes Jesús? Igual. Igualito que todos nosotros. ¿Tenía, en su carne tenía pecado? Sí tenía pecado. ¿Los pecados eran de él? No. Los pecados estaban en la carne. En la carne. Él vivía en un cuerpo en semejanza de carne de pecado. El pecado estaba en la carne. Ahí vimos nosotros a Pablo, antes de llegar al capítulo 8, en el capítulo 7, como lo dije. ¿Se acuerdan? Sí. Debía ser semejante en todo a sus hermanos. 18. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿Qué le pasa a estos religiosos? Cuando usted va, no se ponga a predicar, coja y póngase a leer con él. Y le enseña a leer. Pues en cuanto él mismo padeció. ¿Por qué padeció? Porque era tentado. ¿Y dónde estaba el padecimiento? En que él sabía que no podía caer. Porque usted dice, esa herida está buena, no voy a caminar, pero ese es pecado. Pero no importa, yo la sangre de Cristo me perdona todo pecado. Él mismo padeció siendo tentado. Por eso es, diga, poderoso para socorrerme a mí cada vez que soy tentado. Cae la copa. Se cae la copa. Brevemente, ¿por qué padeció Jesús? Porque fue tentado. Y es poderoso para socorrernos a nosotros cada vez que somos tentados. Mira el ejemplo de Jesús aquí en el capítulo 15, versículo 4. Mira lo que le dice a los discípulos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el pámpano de la uva no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, el pámpano no puede llevar fruto. Así tampoco ustedes nunca podrán llevar fruto si se separan de mí. Por eso hay que estar en Cristo, vivir en Cristo. Filipenses 3, versículos 20 y 21. 20. Mas la ciudadanía de todos nosotros, ¿dónde está? En los cielos. De donde también o esperamos o debemos esperar ¿a quién? Al Salvador. ¿Quién es? Al Señor Jesucristo. No estamos esperando a Jesús. No estamos esperando al Cristo. Estamos esperando a Jesucristo. El cual transformará el cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado.
para que sea semejante al cuerpo de la gloria de que tiene Jesucristo. Este cuerpo tiene que ser transformado porque no vamos a estar siempre con el pecado en la sangre, en la carne. Gracias. Ahora, Filipenses 3:10, haya en nosotros el mismo sentir. ¿3:10 o 2:10? No, es que a mí se me dañó 2:5. Mira, hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Presta atención, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De toda su gloria. Se despojó de que yo soy el Verbo, yo soy Dios. Se despojó de todo eso. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo, de servidor. Se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Sí? Sí. Tomó forma de un servidor. Hecho semejante a nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, paro ahí. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Haya en nosotros el mismo sentir. Okay. Estando en la condición de hombre, ¿qué hizo él? Se humilló. ¿Ah? ¿Haciéndose qué? Obediente. Hay en nosotros el mismo sentir, seamos obedientes. Hay en nosotros el mismo sentir. En él hubo el mismo sentir. En él. Se despojó de sí mismo, se hizo un servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque nosotros también no buscamos ser obedientes hasta darle muerte al viejo hombre, crucificarlo, dejar tantas cosas que tenemos que dejar. Y vea, yo se lo digo, arrogancia, soberbia, voy conmigo mismo, la ira, el enojo, temperamento. Porque yo me aguanto y me aguanto, pero llega un momento que estallo. Cuando estallo, yo mismo digo, ya perdí. Porque la persona me puede estar provocando al máximo. Yo tengo que padecer por esa tentación. Yo tengo que padecer como él padeció. Él fue tentado en todo. Cuando alguien a mí me está provocando y yo suelto la rabia, la dañé. La dañé. Hay que huir. Hay que dejar al perro ladrando. Sí, que ladre, pero que no me muerda. Es mejor huir. Entonces yo delante de ustedes, yo reconozco, para que ustedes también aprendan a reconocer sus errores. Amén. Quien no reconoce sus errores jamás cambia. Jamás va a cambiar. Entonces por eso ya en nosotros con tanto tiempo ya debemos estar caminando de otra manera. Que cuando usted pele el cobre, diga, la dañé. Caíste, hermano, en la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿para qué tanto odio? ¿Para qué tanta rabia? ¿Para qué tanto no gusto de este, no gusto de esta? No? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah?
Es mejor sufrir sin caer en la tentación, ¿no? Padezco por la... Déjalo quieto, porque ni tú ni él después. Mira, cuando estemos así, ¿cómo era que decía? Quieto, veneno. Quieto, veneno. No sueltes el veneno de la serpiente. Quieto. Quédate quieto. No es que cuando tú sueltas la mentira, la arrogancia, la soberbia, todas esas cosas, la ira, el enojo, la gritería, tú estás siendo cautivo de qué? La ley del pecado y de la muerte. Le das gusto a la ley del pecado y de la muerte. Que te mate, te tenga. Es mejor estar. Mira, ¿qué dice el versículo 1 de Romanos 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado y me libra y me librará de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo, en lugar de andar en Cristo, voy a andar conforme a la carne. Voy a ser cautivo ¿de quién? De la ley del pecado y de la muerte. Y entonces no creas tú que bajo la ley del pecado y la muerte tú vas a decir: Señor, súpleme todo lo que me falta. ¿Qué? Hermanos, tenemos que mirar realmente si esta profesión verdaderamente es de provecho. Es de mucho provecho. Es de mucho provecho. Pero no que porque yo soy, que porque yo hago, que yo soy el pastor y yo tengo que cuidarme más que ustedes. Juan 13, versículo 3. ¿Usted cree que su espíritu va a regresar a Dios? Claro. El verbo era el verbo, estaba con Dios, era Dios, salió de Dios, se metió en Jesús, quedó separado de Dios. Nosotros estamos separados de Dios, pero tenemos la oportunidad de que el Espíritu de Dios, Cristo se vaya formando en nuestro corazón. Observe, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y Jesús también sabía que él había salido ¿de quién? De Dios. Pero también sabía que regresaba a Dios. Amén. Juan 10, versículo 29. Fíjate, cuando uno habla con la verdad y los que no entienden se molestan. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces, cuando él dijo eso, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron: no es por buena obra que te vamos a apedrear, sino por la blasfemia. Así hablando tipo Petro, como la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: en la ley de ustedes no está escrito, ustedes son dioses. ¿No dice el Salmo 82 eso? Ustedes son dioses. Mira lo que les recuerda a Jesús. 35. Si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿a quienes aquí le ha venido palabra de Dios? Amén. Entonces Dios te está llamando. Si Él mandó la palabra a ti es porque tú saliste de Él.
Tú eres Dios en tu espíritu. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantado, y esto es la quebrantan constantemente, constantemente. Al que el Padre santificó y el Padre envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije que soy hijo de Dios. Y Dios había escrito mucho antes de Jesús, ustedes son dioses, pero como hombres morirán. Juan 4:24. Este es un comercial, ¿eh? Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, diga, es necesario que le adoren. Aquí vamos a tener que aprender a adorar. Amén. El tiempo de la adoración hay que respetarlo. El tiempo de la adoración a Dios es un tiempo donde no queremos oír ni ver nada. Nada. Porque vamos a adorar a Dios en espíritu. Amén. Y en verdad. No es cantar, no es bailar, no es danzar, porque eso es lo que está de moda ahora. Usted vaya y visite eso, que vea que eso es una cumbiamba. Y no es malo que la gente dance, que la gente baile, no es malo, sino que no hay nada ahí. Porque no hay el conocimiento para ellos en verdad adorar a Dios. Es algo que se puso de moda y trae los mejores músicos, les pagan todo para que pongan a la gente a gozar. Y el ponerla a gozar no es malo. Lo malo es el engaño de que ellos creen que están adorando. Diga, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Cuando vaya a adorar a Dios, yo lo haré en espíritu y en verdad. Porque en espíritu y en verdad es necesario que yo adore a Dios. Y nos vamos. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo. Mari está recibiendo la síntesis. Pero temo, dice Pablo. Y yo también, no, la verdad yo no temo. Yo no temo de que ustedes se vayan para otra congregación, no temo. Pero sí temo que se dejen engañar o caigan en el engaño de la gente con la que ustedes hablan por ahí. Temo, dice Pablo, que como la serpiente, diga serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Los sentidos de ustedes, diga los míos, sean extraviados de la sincera fidelidad que usted quiere mostrarle a Cristo. Porque si viene otro, mira en qué momento es que se da eso. Cuando están hablando de Dios, cuando están predicando. Porque si viene otro predicando a otro Jesús. ¿Qué otro Jesús? Dame ejemplos de un Jesús que te haya mostrado a ti. Que desde niño hacía milagros, ¿cierto? Te lo han mostrado de que Él es Dios. Pero si fue tentado en todo. Dios no puede ser tentado. Vienen predicando a otro Jesús que el que hemos predicado. O si reciben otro espíritu que ustedes han recibido. U otro evangelio del que ya han aceptado. Ustedes lo toleran. Y quedan con la duda. Y quedan con la duda. Voy a hablar con el pastor. Quedan con la duda.
Cuando los que tienen que estar firmes son ustedes. Amén. Dígale, hey, lee aquí. ¿Usted sabe leer? Lee aquí. Que vosotros, no, usted no sabe leer todavía. Y él lo tolera. Versículo 13. Porque estos que te muestran a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio, son falsos apóstoles. Obreros, oh, hacen fraudes. Obreros fraudulentos. Que carnestoléndicos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si los ministros de Satanás, que tienen muchas iglesias, que dicen ser iglesias cristianas, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Propósito de este mensaje, ¿cuál es? Que ustedes conozcan en qué era semejante a nosotros. En la carne. Semejanza de carne de pecado. En eso era igual a todos los hombres. Pero él cogió su carne, que tenía pecado la carne, pero él no había pecado. Pero ahí metió todos los pecados de nosotros. De tal manera que era tanto esmema y tanta suciedad que cuando el verbo se sale de ahí, allá lo que queda es un prepucio, lleno de todas las porquerías que hacemos los seres humanos. Ahí es donde debemos agradecer a Dios por su Hijo. Vamos a estar en pie.